La inflación es otro de los grandes temas, ¿no? Fondo buitre, el narcotráfico, el tema de la inseguridad y el tema de los precios, lo que ha subido es una locura. Y Héctor Polino, que es diputado, fue diputado por el Partido Socialista y es el representante legal de la Asociación de Consumidores, bueno, la idea es hablar con él para ver de qué se trata esta suba de los precios y quiénes son los responsables, ¿no? Y que nos cuente también quiénes han pasado de ser gerentes de multinacionales que brindan servicios a ser hoy los que controlan las mismas empresas por las que trabajaron. Héctor, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día, gracias por atenderme. Está Gustavo Vera, el legislador porteño. Y bueno, ¿qué tal, Héctor? Buen día. ¿Qué tal, Vera? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Héctor, te queríamos preguntar primero un tema que nosotros venimos llevando que tiene que ver con el tema de las tarifas eléctricas. Nosotros hicimos una denuncia en el año 2013, que en este momento se está tramitando en fuero federal. Hubo otra de Fede Cámaras y otras agrupaciones, en las cuales denunciamos al ENRE, a Edenor y a Edesur simultáneamente por sabotaje. Es decir, por haber de alguna manera haber armado un circuito de subsidios que eran supuestamente para poner a punto, digamos, el sistema de cableado, el sistema de distribución eléctrica, y estos subsidios evidentemente no fueron utilizados para esto, y por eso hemos tenido recurrentes cortes de luz. Y ahora el gobierno, digamos, el nuevo gobierno, resuelve, digamos, este tarifazo eléctrico enorme, digamos, sin antes haber auditado qué hicieron las empresas con toda la plata que recibieron del Estado, y donde todavía tenemos un sistema de cableado bastante antiguo, en algunos lugares de hace más de 20 años. O sea, todas las inversiones que tenían que haber hecho Edenor y Edesur, del gran subsidio que recibieron por parte del Estado, parece que se las llevó el Triángulo de la Bermuda. ¿Qué opinás del tema de las prestatarias eléctricas? Mira, la calidad del servicio es tan malo que yo desde hace muchos años vengo reclamando desde Consumidores Libres y cuando fui diputado nacional que estaban dadas las condiciones para rescindir los contratos, porque cuando se firma, primero, la electricidad es un servicio público y como tal lo tiene que prestar, la responsabilidad de la prestación del servicio es del Estado. El Estado puede prestarlo directamente a través de una empresa pública o a través de una empresa privada, pero siempre la responsabilidad por la calidad del servicio y por las tarifas es del Estado. Acá se trata de una concesión otorgada a perpetuidad, a 90 años de plazo con opción de prórroga 10 años más. Es decir, que en un siglo las empresas deberían haber previsto que iba a haber un aumento de la demanda, sea por aumento de la población, sea por cambios climáticos, sea por avances tecnológicos, claro. Avances tecnológicos, de modo tal que deberían haber hecho las inversiones necesarias. Hoy tenemos cableado que es de la época de Segda, que no lo han renovado, y el Estado argentino ha destinado cuantiosos recursos públicos en concepto de subsidio. Para tener una idea de lo que estamos hablando, si bien los montos de los subsidios que te voy a dar corresponden a las empresas generadoras, pero también a las distribuidoras Edenor y Edesur, las cifras son astronómicas. Desde el año 2007 hasta el año 2015, inclusive, el monto de los subsidios a la energía eléctrica fueron de 340.000 millones de pesos. Claro, un verdadero escándalo. Si nosotros partimos de la base que solo en el año 2015 los subsidios a la electricidad fueron de 112.000 millones de pesos, y lo comparamos con el presupuesto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que en el año 2015, tengo entendido, y vos lo sabrás mejor que yo, fue del orden de los 90.000 millones de pesos. Solo en electricidad 115.000 millones de pesos, con un servicio de pésima calidad.
aquí nadie ha controlado a las empresas. El ENRE ha sido un dibujo, como el resto de los entes reguladores. Cuando un servicio público es privatizado, y en cualquier otro lugar del mundo, el ente de control es un organismo independiente de las empresas, cuyos integrantes son elegidos por concursos de antecedentes y oposición, no a dedo por el gobierno de turno. Hoy la situación es más complicada aún, porque en el ENRE han designado ahora a 2 personas que fueron directivos, uno de Edenor y otro de Edesur. Ah, bueno. Por ejemplo, te doy el dato concreto. El ingeniero Ricardo Cericano, designado ahora director del ENRE, trabajó en cargos gerenciales de Edenor desde septiembre de 1992 hasta agosto del año 2010. Y el contador Juan Jarade, que también designado ahora director del ENRE, trabajó casi 11 años como director de planificación, control y regulación de Edesur, desde el año 2001 al año 2012, y antes fue gerente de planificación, control y regulador de Edesur desde el año 1992 hasta el año 1998. Y ahora son los que van a controlar a las empresas que ellos estuvieron dirigiendo. No, claramente con esto se configura o se blanquea, mejor dicho, la asociación ilícita entre los funcionarios estatales que han aportado cifras millonarias que son de la población a estas prestatarias eléctricas que, lejos de usarlas para invertir, han saqueado de alguna manera, se han llevado estos recursos, han mantenido un sistema que tiene cableado de los años 60, han provocado consecuencias con corte de luz dramáticos que a su turno el Estado tuvo que indemnizar a muchos de los usuarios con dinero extra. Y llama poderosamente la atención que el gobierno actual, que se jacta de la transparencia, que se jacta de las auditorías, antes de resolver el tarifazo bestial que aplicó, digamos, a los sectores populares y a la pyme, no haya revisado y no haya auditado en qué se fue el dinero, en la enorme cantidad de dinero que le aportaron a estas empresas. Con lo cual, nosotros habíamos denunciado en el 2013 por sabotaje a Edenor, Edesur y su asociación cómplice con el ENRE, pero ahora, digamos, vemos que cambian los gobiernos y este circuito perverso no solamente continúa, sino además que se perfecciona con los zorros cuidando directamente el gallinero, ¿no? Claro. Entonces, ¿ahora qué hizo el gobierno? Quitó los subsidios. Ahora, hay usuarios que efectivamente están en condiciones de pagar la tarifa plena y no tienen por qué estar pagando 40, 50 pesos por mes o por bimestre de energía eléctrica, cuando un café con una media luna tiene ese valor. Sí. El subsidio tiene que ser para aquellos usuarios que por sus niveles de ingreso no están en condiciones de pagar una tarifa plena. Ahora bien, analizando las causales para poder acceder a la tarifa social, uno se encuentra con que no están, por ejemplo, los usuarios que viven en barrios pobres, humildes, de la ciudad de Buenos Aires o el conurbano bonaerense, que no tienen gas natural distribuido por redes. En consecuencia, tienen que abastecerse con gas en garrafa o con energía eléctrica. Pero resulta que como el metro cúbico del gas en garrafa es entre 7 y 10 veces más caro que el metro cúbico de gas natural, ¿qué hacen los usuarios de esos barrios pobres? Se están abasteciendo con electricidad. Ahora le quitan el subsidio, con lo cual tienen que pagar la tarifa plena. En esos mismos barrios pobres y humildes del Gran Buenos Aires, los usuarios en general no tienen agua potable distribuida por redes. En consecuencia, tienen que extraer el agua de los pozos y utilizan motores eléctricos. En consecuencia, pagan mayor cantidad
utilizan mayor cantidad de energía eléctrica. Si a esos usuarios vos les sacás el subsidio, realmente no están en condiciones de poder pagar la tarifa plena. Entonces, entre las causales para poder ser beneficiario de la tarifa social, tendrían que incluirse a los usuarios que carecen de redes que distribuyen el gas natural y que carecen de redes que distribuyan el agua potable, y eso no está incluido. Por eso es que los otros días, hará 10 días, 15 días, tuvimos una reunión, Consumidores Libres, junto con algunos diputados nacionales, tuvimos una reunión con el ministro de Energía, el ingeniero Aranguren, donde entre otras cosas le planteamos este tema de la tarifa social, que las causales establecidas no abarcan a la totalidad de los usuarios que necesitan pagar una tarifa social, que no están en condiciones de pagar una tarifa plena. Quedó en que iba a estudiar el tema, bueno, pero hasta el día de hoy no hubo modificación. Y este es un tema muy importante, porque son cientos de miles los usuarios que están en el área de concesión de Denor y de Sur, que están en las condiciones que yo te acabo de señalar, que no tienen agua potable por redes y tampoco gas natural por redes. Estamos con Héctor Polino. Héctor, te queríamos hacer la última pregunta. Respecto a la inflación y la suba de precios, ¿quiénes son los responsables y en qué situación estamos y hacia dónde vamos? Mira, hay subas de precios que se han producido por la devaluación del peso. Subas de precios que se producen por haber quitado las retenciones o disminuido las retenciones a productos agropecuarios e industriales. Pero también hay subas de precios por razones claramente especulativas. No solo los buitres están fuera del país, también tenemos buitres dentro de la República Argentina. Y aquí, en la República Argentina, aprovechando la devaluación, los anuncios de futuros funcionarios que recién iban a asumir el 10 de diciembre del año anterior, con solo los anuncios de la devaluación y quita o disminución de retenciones, comenzaron con una feroz remarcación de precios. Sí. Los últimos días de noviembre del año anterior y sobre todo la primera quincena de diciembre del año 2015. ¿Quiénes son los que marcaron los precios? Las grandes cadenas de supermercados. En la Argentina hay 5 grandes cadenas de supermercados, de las cuales 4 son de capital extranjero, que concentran el 70% de las ventas en nuestro país. Esas cadenas de supermercados en Europa o en los Estados Unidos de Norteamérica, el nivel de remarcación entre el precio que le pagan al fabricante de un artículo y el precio que le cobran al consumidor oscila entre un 7 y un 9%. Y los accionistas están contentísimos con esa situación. En la Argentina, depende del artículo, el margen de remarcación oscila entre un 40 y un 250%. Un escándalo, un verdadero escándalo. En la Argentina, 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la fabricación de artículos de la canasta de alimentos y artículos de limpieza. Se ponen de acuerdo los gerentes de esos grandes grupos económicos y aumentan los precios en una proporción muchísimo mayor
a lo que tendrían que aumentar por la incidencia de la devaluación del peso o por la quita de retenciones. Claro. Y nadie los controla. Claro. Y lo que es peor, nadie los sanciona. Cuando el gobierno actual prorrogó la política de precios cuidados, que funcionó con muchas dificultades, y yo en su momento señalé los problemas que tenía, pero no hay otra medida que tienda a darle al consumidor alguna herramienta para tener un precio de referencia. Cuando la octava etapa de precios cuidados terminó el 6 de enero de este año, el gobierno actual la prorrogó por 4 meses, es decir, hasta el 6 de mayo próximo. Sí. Pero he aquí, pero escuchá esto y termino, pero he aquí que en la octava etapa habían 512 artículos. En esta novena etapa hay 317. ¿Y qué artículos se sacaron? Todos los cortes de carne vacuna, el pollo, el pan, las frutas, las verduras, lentejas, algunos lácteos. Es decir, se sacaron del listado de precios cuidados a pedido de las cadenas de supermercados los artículos de consumo masivo por el grueso de la población, que pasaron a engrosar el listado de precios descuidados. Claro, tal cual. Estas son las consecuencias de dejar librado a su propia suerte, a la suerte del mercado, la formación o el control de la cadena de valor en la formación de precios, y esto queda en los grupos más concentrados, que como bien decís son de capital extranjero, buitres internos en nuestra patria, y que han llevado realmente los precios de la canasta familiar a las nubes, y por ahora no aparece nadie que tenga intención, digamos, de volver a ponerlos al alcance y al acceso al poder adquisitivo de la población. Héctor, así es. Héctor, te agradecemos mucho, vamos a estar en contacto con vos en el seguimiento de las causas de las prestatarias eléctricas, y bueno, y en lo que podamos interactuar en el transcurso de este año, que vamos a tener lamentablemente muchos problemas. Cuando guste. No sé si ustedes recibieron el último relevamiento de precios sobre los aumentos en los medicamentos que sacamos en el día de ayer. No, no lo hemos recibido. Bueno, si alguna colaboradora tuya se pone en contacto y me dan el correo, se los envío inmediatamente. Bueno, muy bien, gracias. Que sigas muy bien, hasta pronto. Que tengas buena semana.